La ciudad de Villa María, Córdoba, fue sede nuevamente de las Jornadas Lecheras Nacionales, un evento de capacitación muy propio para una región que está entre los principales polos lácteos de Argentina, ya que allí se produce y procesa el 70% de la leche del país. La edición 2018 tuvo lugar a principios del mes de mayo, enfocada en la suma de conocimiento acerca de las perspectivas del negocio en el ámbito internacional y en la promoción de opciones de negocios tranqueras adentro, junto a la capacitación necesaria para seguir elevando los niveles de eficiencia en alimentación, salud y bienestar animal, más la valoración del factor humano en el tambo y el estabulado de vacas en sistemas de cama caliente. La apertura, por consiguiente, estuvo a cargo del gerente general del Instituto Nacional de la Leche de Uruguay, quien describió la situación del sector a nivel mundial, tomando el concepto de equilibrio como eje que define el estado del mercado global. Hablamos de un poco de hoy cómo está reaccionando tanto a nivel de precios de los productos, pero también a nivel de precios que en cada país se está trasladando hacia los productores, y a su vez esto cómo ha dinamizado la producción y cómo la oferta está creciendo en estos últimos meses fuertemente en prácticamente todos los exportadores del mundo, y por el otro lado como algunos de los principales demandantes del mundo también de lácteos están mostrando algunas señales positivas que de alguna manera permiten que los precios estén en otros niveles que están significativamente o que son significativamente superiores a los del 2015-2016, que no son los del 2013 y 2014, pero que en realidad esa fue una situación muy puntual. Y que de alguna manera la lógica es que este precio se mantendría hacia fines de año y eso permitiría una recuperación de márgenes y por supuesto continuar de alguna manera con ese retomar niveles de producción como los que tuvimos el año pasado tanto en Uruguay como en Argentina, ¿no? Un exceso de oferta a nivel mundial durante 2013 y 2014 por precios muy elevados en el orden internacional, sumado a la liberación de las cuotas europeas que contribuyó a una sobreoferta en 2015, dio como resultado un derrumbe en el valor del producto, crisis que se extendió durante todo 2016. Desde principios de 2017 se experimenta una recuperación del negocio de la leche, situación que parece consolidarse en el presente ciclo, condicionada de alguna manera por la relación de cada país respecto de porcentajes entre exportación y consumo. Uruguay es un país que exporta el 70% de lo que produce, entonces el negocio de la lechería depende mucho de lo que suceda externamente, por más que el mercado interno quizás es un 30% de la leche que se produce, pero en facturación es un poco más importante, en algunos momentos hasta llega a ser el 45-50% de la facturación de las industrias, pero el foco siempre está afuera, qué va a pasar con la leche que tenemos que exportar, y bueno, en Argentina por supuesto con un foco en el mercado interno, como lógicamente es en un sector que hoy tiene el 80%, más o menos el 80% de su producción la vuelca en ese mercado. De todas formas, cuando uno habla de relaciones de exportación y mercado interno, la Unión Europea tiene una gran proporción de mercado interno, Estados Unidos también, sin embargo son actores muy importantes en la exportación mundial, Argentina también es el quinto exportador de lácteos del mundo, y en ese sentido, ¿qué les pasa a cada uno de estos jugadores? Es muy importante hacerle seguimiento para de alguna manera ver qué efectos puede tener en el corto, mediano y largo plazo para lo que es una lechería mundial que sufrió 2 años bastante complejos en 2015 y 2016, que ya tuvo un 2017 un poco mejor y que esperemos que este 2018 sea una concreción de esta recuperación y por supuesto un retomar valores que, como dije recién, ya tuvimos en otros momentos, ¿no? Tras la fluctuación registrada entre los casi $5.000 y los $1.500 por tonelada, obviamente resulta muy difícil una proyección de valores a largo plazo, pero las señales de cara al futuro son positivas. Una oferta creciente sin precios excepcionales frente a una demanda sostenida permite confiar en que la leche en polvo pueda mantenerse por encima de los $3.000. Hay que considerar la intervención interna de la Unión Europea y los stocks que sostiene Estados Unidos, cuyas estrategias para volcarse al mercado han de incidir seguramente en los precios, pero ninguno querrá que los valores del producto se derrumben nuevamente. Se llegó a tener leche en polvo por debajo de los $2.000, un valor que nunca se pensó al que se iba a volver, sin embargo se llegó con costos de producción que estaban
llegando a los 30 centavos de dólar, en 28, 30 centavos de dólar en Uruguay y en Argentina, y eso ya hizo un ajuste de la oferta. Por el otro lado, lo que además se sumó a eso, hubo situaciones climáticas que generaron descensos fuertes de la producción en Argentina y Uruguay, por ejemplo, para marcar la situación nuestra, pero también hubo algunos ajustes de la oferta en Nueva Zelanda por situación de márgenes. Y después, en realidad, el gran jugador de esto, así como lo había sido en el momento de la liberación de las cuotas en el 2015, la Unión Europea, con un exceso de oferta, la situación fue muy compleja a nivel de los productores del bloque, y eso generó protestas a nivel político muy fuertes de las gremiales de productores y demás. Y entonces, bueno, la Unión Europea empezó a hacer algunos movimientos en instrumentos, que por ejemplo uno de ellos era que durante el 2016 se le pagaba a los productores que producían menos que lo habían producido el año pasado. O sea, había una especie de bono si uno producía menos. Era algo raro, pero en realidad fue una lógica de decir, con esta oferta el nivel de precio no va a repuntar, el negocio está totalmente deprimido, los márgenes son negativos, y entonces, bueno, el propio bloque hizo algunas medidas específicas. El precio de la leche a nivel mundial mejoró a partir de un fuerte ajuste de la demanda, por compradores temerosos de que se registrara un déficit en el abastecimiento. Y ese escenario se mantiene gracias a la intervención en el mercado de actores como China, Argelia y otros países del sudeste asiático. El desafío fronteras adentro es brindarle al sector las herramientas para competir en el mundo, para no quedar tan a merced de la volatilidad de los precios, sumado a la preocupación constante sobre cómo manejar los costos de producción. Los costos de producción es algo bastante complejo de hablar en el sentido de que cada tambo tiene su costo de producción, pero nosotros llevamos paramétricas en el instituto que hoy nos están marcando un valor del costo de leche del orden de los 28 centavos de dólar. Los sistemas quizás más intensivos y eficientes están más cerca de los 25 centavos, y después hay sistemas que están más cerca de los 30 centavos, pero en un promedio se podría hablar de 28, con una industria que está pagando hoy, dependiendo de la industria, pero en el orden de los 34 a 35 centavos de dólar. Eso con datos antes de un poco de esta suba del dólar que se dio en los últimos días, pero bueno, más o menos las relaciones se van a mantener, ¿no? A través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la provincia mediterránea instrumentó un programa para el relevamiento de los productores lácteos que operan en su territorio, en la búsqueda de actualizar los datos del sector para la toma de decisiones afines y que sirven para el diseño de políticas públicas estratégicas. La presentación estuvo a cargo de la directora de producción de la Secretaría de Ganadería, quien destacó la importancia de la asociación con los entes de vacunación a la hora de conocer la realidad productiva, no así el universo de personas responsables en torno a esta actividad. Nosotros estamos teniendo dos datos que son, digamos, reales y muy confiables, que es la cantidad de vacas que tenemos en la provincia y la cantidad de leche. Por dos maneras que nos llegan, ya sea por el SENASA, que es el que vacuna 2 veces por año, pasa por todos los establecimientos, por supuesto que compartimos la información, y también por Agroindustria de la Nación, que por un convenio firmado con el Ministerio, nos aporta mensualmente los litros de leche que produce la provincia. Pero a la hora de tomar decisiones, nosotros necesitamos tener datos que realmente sean efectivos y reales. Lo que nos está haciendo falta es información cualitativa de la producción, es decir, de qué manera se produce esa leche, cómo están los establecimientos, cómo es la tenencia de la tierra, cómo están de infraestructura, de capacidad de frío. Es todo ese tipo de información, que los caminos, qué distancias tienen, cómo están sus caminos, toda esa información que nos permita tomar políticas que ayudemos a que esta producción sea cada vez mejor y poder facilitar las cosas. El plazo para cumplimentar este trámite vence el 31 de julio del corriente año.
La funcionaria explicó además que solo aquellos productores lácteos que se hayan registrado debidamente podrán certificar y por ende acceder a los privilegios que otorga el programa de buenas prácticas agropecuarias diseñado por el gobierno de Córdoba, que tan buenos resultados mostró en la campaña anterior con beneficios económicos concretos. En el caso del año pasado, fueron 1.800 los productores que aplicaron buenas prácticas, de los cuales el 50% fueron productores ganaderos, y dentro de esos productores ganaderos, un porcentaje muy grande fueron los productores tamberos, que a la vez también fueron los que más pudieron cobrar porque son los que mejor hacen las cosas. Nosotros necesitamos que el productor se acerque a los entes de vacunación. Desarrollamos un software de manera digital. Ese software fue provisto por el Ministerio, firmamos un convenio en el cual se le va a pagar por cada una de las cargas al administrativo o a la persona que la fundación designe, y el productor se tiene que acercar al lugar. Y bueno, es simplemente llenar una encuesta donde hay una serie de preguntas y va a formar o a enriquecer la estadística de datos que nosotros estamos necesitando. Observamos que un eje común en la problemática lechera pasa por la demanda de estadísticas e información respecto de cómo se compone el esquema productivo nacional, cuál es su potencial, de qué herramientas dispone y sobre todo cuál es el nivel cualitativo alcanzado en general. Tranqueras adentro, el productor requiere estar actualizado, no solo sobre nuevas tecnologías o métodos de producción, sino también acerca de formas y estrategias de comercialización, para lo cual resulta fundamental el análisis del mercado al cual se orienta y asumir los desafíos en torno al mismo. Nuestra lechería es tradicionalmente mercado internista, es nuestra cultura histórica, y que a su vez el haber trepado algún escalón en producción importante en la década del 90, nos va sometiendo a la situación de tener que pensar en que si necesitamos y nos proponemos crecer como lechería hacia un negocio más competitivo, más grande, más desarrollado, vamos a tener que exportar proporciones crecientes de la leche que producimos. Tenemos un gran mercado interno, nos ha acompañado por años, se mantiene. El nivel de consumo de leche por habitante en Argentina es muy importante, supera los 200 litros por habitante y por año, y además es un mercado interno que puede ser mejorado todavía bastante y ampliado en la medida que se mejoren, se racionalicen y se hagan más efectivos y eficientes los sistemas de asistencia alimentaria y se recuperen puestos de trabajo y la situación socioeconómica en el país. La tendencia del mercado interno muestra un techo de consumo o al menos un nivel de crecimiento que no acompañará equitativamente los incrementos de producción que se persiguen. De allí deviene que la única salida posible es aumentar el porcentaje destinado a la exportación. Además, el mercado lácteo interno tiene, en la opinión de este especialista, muchos vicios de funcionamiento, algunos de ellos instalados en la sucesión de intervenciones distorsivas conforme las políticas aplicadas por los gobiernos de turno. La propia cadena tiene un funcionamiento bastante deficiente, hay una mala articulación entre los principales eslabones, como son producción e industria. Hay una muy desbalanceada relación, hay una desconfianza visceral, falta una visión de cadena. ¿Qué significa una visión de cadena? Significa tomar plena conciencia de que el negocio de la producción no tiene destino sin la industria y el negocio de la industria no tiene destino sin la producción. Tenemos intereses encontrados, porque lo que para uno es el producto que vende, para otro es un insumo. Tenemos intereses encontrados en la fijación del precio, de las condiciones de pago, etc. Pero también tenemos intereses comunes en que el sector sea más competitivo, se consolide, gane espacios de mercado adentro y afuera del país. Y tenemos que trabajar en esa dirección.
Es menester entonces abordar las problemáticas en toda su complejidad, sin limitarse a la solución de lo tecnológico productivo, gestionando la eficiencia en la comercialización a la vez que mejoramos los procesos de extracción. Pero trabajando además en el aspecto institucional, segmento en el cual no se ha conseguido aún la representatividad necesaria para posicionar debidamente al sector en virtud de su importancia dentro del contexto. Entonces proponemos sumar a la innovación tecnológica, imprescindible, a la innovación en la comercialización, imprescindible, la innovación institucional, también imprescindible, tan imprescindible como las otras, si es que pretendemos desarrollar un sector competitivo y donde los productores no pierdan plata todo el tiempo. El Observatorio de la Cadena Láctea nos muestra que desde el 2015 hasta marzo del 2018, la cadena lechera ha perdido una enorme cantidad, miles de millones de pesos en todo este tiempo. O sea, es más el valor que se ha destruido que el que se ha generado. De los 16.600 perdió 16.300 millones de pesos. La producción, que es la plata, esa es parte de la plata que hoy significa para los productores deudas, descapitalización, quebranto en muchos casos, etc. Por lo tanto, es muy caro el precio que pagamos por no tener una herramienta institucional que nos permita como productores jugar las cartas que tenemos que jugar dentro de la cadena y en el diálogo y la negociación con los funcionarios políticos y técnicos del Estado, INTA, INTI, y el resto de la sociedad. En este marco asistimos también a la presentación de una empresa mundial líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas avanzados computarizados para la administración y gestión de granjas lecheras. Esta empresa ha incorporado tiempo atrás los collares para la detección del celo y de monitoreo de la actividad animal. Este dispositivo permite censar el procesamiento ruminal de la vaca cuando se está alimentando en el campo, registrando todos los datos referentes a la ingesta y comportamiento, con sistemas de alerta acerca de alteraciones que pueda experimentar en ese sentido. Por eso para nosotros el collar, al poder darnos la indicación de estos 3 parámetros, se transforma no solamente en un monitor para estar atento a cuándo esa vaca debe ser servida, ¿sí?, sino también hablando de su estado de salud. El sistema lo que tiene es un sensado permanente, ¿sí?, mediante este dispositivo, está registrando todos los movimientos que está realizando este animal mientras está en el campo. Las antenas tienen un alcance de 500 metros aproximadamente, entonces cuando se están aproximando al ingreso al tambo, ya el sistema central, la computadora central, empieza a recibir la información de los transductores. Esa información a nosotros nos va a hacer de manera visible mediante esta pantalla que está en la computadora en la misma oficina del tambo. Gracias a un sofisticado software se puede acceder en tiempo real a toda la información y de manera sumamente práctica. Con un simple golpe de vista uno puede observar todo lo que está sucediendo en su tambo y accediendo a cada icono en particular se identifican individualmente aquellas vacas que presentan celo. Hasta es posible detectar alguna anomalía, analizando en el espectro las curvas marcadas en base a su comportamiento durante los últimos días. Este sistema utiliza recursos de la nube, gracias a lo cual se puede recibir la información a través de Internet, con alertas e informes vía mail, permitiendo actuar con rapidez, pudiendo tomar decisiones desde cualquier lugar que se encuentre y en el momento oportuno. Acá se ve toda la actividad que viene llevando día por día y en este momento tiene un pico, ¿sí?, aumenta su actividad y posteriormente aumenta mucho más la actividad de la vaca. ¿Sí? A su vez, en la línea verde estamos viendo el tiempo que dedica para comer y vemos que en este momento ese tiempo ha aumentado, está comiendo más. Y la rumia, que es esta curva acá abajo, ha empezado a caer, ¿sí?
Eso es lo que los algoritmos, que son algoritmos, son modelos de inteligencia artificial que están aplicados dentro del collar, son lo que está determinando que ya esta vaca ha comenzado su momento de celo. Cuando hace la detección de celo, me pide también a mí una intervención de decir, tengo que decirle al sistema que esa vaca ha sido servida. Entonces va a quedar registrado que en este momento esa vaca, a esta hora, ha sido servida. En rojo, la actividad propia, y acá en amarillo, permanentemente está comparando con la actividad de todo el grupo de animales. Entonces, no solamente toma la referencia del comportamiento de la vaca, sino también permanentemente está viendo cómo está el grupo. Tanto la detección de celos como las alertas respecto a problemas de salud pueden ser recibidas en un smartphone, tablet o PC, pudiendo acceder al programa desde los mismos. El sistema ha demostrado gran sensibilidad y exactitud para detectar especialmente acidosis, cetosis, mastitis y cojeras. Por último, una reconocida empresa hizo una exposición sobre alternativas de confinamiento para los planteos lecheros de Argentina, refiriéndose puntualmente al sistema de cama de compost surgido hace unos 4 años en el país. Normalmente nosotros estamos diseñando con 12-13 metros cuadrados por vaca como un estándar en el papel, a efectos de la inversión. Pero luego hay que sentarse a evaluar las condiciones puntuales de cada lugar, de la categoría de vaca que se va a estabular. Conocemos hoy establecimientos manejando hasta 16 metros por vaca para la vaca de punta de un lado del establo y 9 metros cuadrados por vaca para la vaca de cola del otro lado del establo. Y combinando materiales. Principalmente confort es lo que busca el productor y lo que indudablemente se logra en una cama bien manejada. Hay muchos beneficios en problemas de patas, no existe el problema de pata en la cama de compost bien manejada, bajo conteo de células y después, lógicamente, beneficios que son inherentes a cualquier sistema de estabulación bajo techo, ya sea freestall o compost, que son aumento de producción, liberar superficie y buscar, confort en la vaca.